pero en la punta de lanza primero entra la punta y después todo el arma restante, ¿sí? O sea, toda la flecha atrás. ¿Qué quiere decir? Que primero entra uno y después abarca a toda la familia. Nuestro deber, yo creo que muchos de nosotros no tenemos a toda la familia completa dentro de la iglesia o entregada al Señor, ¿sí? Pero nuestro deber es predicarle a Cristo a nuestra familia. Dicen por ahí que la primera iglesia es nuestra casa. Es más, la palabra nos dice que nosotros no podemos tener un ejemplo, no podemos ser ministros de una iglesia si todavía no sabemos ministrar a nuestra familia, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ir a predicar al que está perdido si tenemos a todos nuestros hijos perdidos, a nuestra mujer, a nuestro marido. O sea, que nosotros primero tenemos que empezar por casa. Lucas capítulo 8, verso 38. Lucas 8, 38. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 8, verso 38, dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Está hablando del endemoniado gadareno, que esta historia creo que la conocemos la mayoría. Dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice: ve a tu casa y empieza a mostrar las maravillas. En otras palabras, ¿sí? Empieza a mostrar el milagro que Dios hizo con vos. Pero no le dijo: ve a la ciudad o ve a tu tierra. No, le dijo: ve a tu casa. Yo creo que tuvo un mandato único, que ir y mostrarle primeramente a la familia y después, ¿sí? Después a toda la ciudad. Pero creo que se dejó llevar un poquito por la emoción, el ex endemoniado, en este caso, ¿sí? Se dejó llevar un poquito por la emoción y empezó en el camino, iba predicando. Pero tuvo un mandato único. Dios lo mandó a algo, le dijo: vuelve a tu casa. Y ahí muestra lo que Dios ha hecho contigo. Aleluya. ¿Qué es lo que le quiso decir? Ve y predícale a tu familia, mostrarle a tu familia lo que Dios está haciendo con vos. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Sigue hablando Dios sobre la familia. Nos sigue enseñando Dios sobre nuestra casa. Segunda de Samuel 6, 11. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aleluya. Bueno, el arca terminó en la casa de Obed-edom, geteo, porque el arca, o sea, una persona uno de los que tocó el arca y la persona fue muerta al instante, que dijo, iba hacia el templo, o sea, iba hacia la casa del rey David, y el rey David dijo: no puede estar, si Dios permitió eso, porque, o sea, como que le dio miedo, y dijo: no, si Dios no está permitiendo que todavía llegue a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? La llevó a la casa de Obed-edom. Pero dice: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Una vez que Obed-edom recibió el arca del pacto, o sea, el literal de antes es lo espiritual de hoy, recibió el arca, recibió del Espíritu Santo, ¿sí? Una vez que Obed-edom recibió el Espíritu Santo, Dios lo bendijo a toda su familia. La gracia de Dios alcanzó a toda la familia. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Primeramente, que seamos alcanzados nosotros y después nuestra familia, nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vernos juntos ante los ojos de Dios como con Noé. Porque si no nos llenamos nosotros, ¿cómo pretendemos que Dios alcance a nuestra familia?
Por eso primero nombra Obed-Edom, o como el título de esta predicación, tú y toda tu casa. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que nos está transmitiendo primero llenate vos de Dios y después va a ser alcanzada toda tu casa. O sea, como que no podemos pretender de que si todavía nosotros no somos llenos de Dios, ¿cómo podemos pretender que nuestra familia sea llena de Dios? Porque creo que la mayoría de nosotros entendemos como de la manera en que piensan, que va a decir, ¿qué me quiere cambiar a mí si va a la iglesia 3 horas y cuando vuelve sigue siendo el mismo? Sigue siendo la misma persona, la única diferencia es que ahora se la pasa 3 horas en la iglesia, nada más. Pero cuando vuelve a la casa sigue idiota, sigue insultando, sigue con vicio, ya ha pasado un montón de tiempo y todavía sigue de la misma forma. ¿Cómo pretende él que yo? O sea, como lo dicen afuera, ven la hipocresía en nuestra vida. Eso es lo que ellos piensan. Quizás, bueno, uno está pasando un proceso, que uno está tratando de cambiar, pero bueno, la palabra más común es ser un tibio, que usamos mucho los cristianos en la palabra, pero nosotros para ser alcanzados, o sea, para que nuestra familia sea alcanzada, primero tenemos que ser alcanzados nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 7. Y acá se empieza a poner bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 7 al 9. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 7 al 9, y David mi padre, está hablando el rey Salomón, ¿sí? Salomón habla y dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho. Dice, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará mi casa. Él edificará casa en mi nombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba diciendo Salomón? Que la obra empezó en el rey David, porque la idea fue llegada a David, que él quiso empezar a construir casa, un templo, mejor dicho, para Dios, para Jehová. ¿Sí? Pero Dios le dice, no, vos no vas a edificarla, vos vas a empezar la obra, pero la obra la va a terminar tu hijo Salomón, o sea, el hijo que saldrá de tu lomo. En el verso 10 dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa en el nombre de Dios de Israel. En muchos de nosotros quizás no veamos lo que queremos ser o la obra de Dios completa en nuestra vida, o la obra de Dios completa en nuestra casa. Quizás nosotros la empecemos, pero no la terminemos nosotros. Como por ejemplo pasó con el rey David y Salomón. David empezó, pero no terminó él. Fue Salomón quien terminó el templo. ¿Sí? Quizás somos el Juan el Bautista de nuestros hijos. Quizás somos el Juan el Bautista de nuestros hijos, que estamos preparando un camino para que ellos sigan la obra de Dios. Amén. Yo pensaba, anoche estuve hasta las 5:30 preparando esta palabra, 5:30 de la madrugada. Estuve toda la noche tratando, yo quería predicar de una cosa, que es ser un guerrero de Dios. Creo que está en Joel, o en Osea, no me acuerdo cuál, pero en Joel creo que está. Yo quería predicar de eso, pero sentía que el Señor me demandaba hablar de esto. Porque como lo decía, y yo lo tomaba como una palabra profética, que quizás la mayoría de nosotros seamos el Juan el Bautista de nuestros hijos. Yo no sé si usted lo toma, pero yo lo tomo. Amén.
Porque si mis hijos van a seguir en el camino del Señor, eso significa que buena cosa estamos haciendo. Entonces, tenemos que ser alcanzados. Tienen que ser alcanzados tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa tienen que ser alcanzada por el Señor. Porque si el plan de Dios, yo no sé cuál sea el plan de Dios en cada uno de nosotros, pero si el plan de Dios es que vos empeces el templo y que lo terminen tus hijos, ¿sí? Pero vos no dedicaste el tiempo para crearle los cimientos, ¿qué van a edificar nuestros hijos? La obra va a quedar en puro proyecto, va a quedar en un simple proyecto nada más. Eso es lo que yo entendí anoche cuando buscaba la palabra, cuando le pedí al Señor que me inspirara para poder hacer el mensaje. Y entendía esto, que muchos de nosotros quizás hoy, tenemos un montón de ganas de servir, de hacer un montón de cosas. Como le decía Dios al rey David, buenas cosas hace pensar hacer, pero no lo tengo. Mi proyecto es empezar con vos, pero terminar con tus hijos o con los hijos de tus hijos. Y Dios me mostraba algo porque sé que la mayoría de nosotros, no toda la familia se congrega. Sería lo ideal que toda la familia se congregara o que por lo menos le entregaran el corazón al Señor. Pero la gracia de Dios es como el agua. La gracia de Dios es como un balde de agua. Por ejemplo, si yo a la distancia yo tiro un balde de agua acá, a todo lo que estamos, yo le tiro un balde de agua de acá donde yo estoy, a la Camila. ¿Cuántas personas voy a mojar? A todos los que están alrededor. La gracia de Dios es como el agua. Si vos te dejás mojar por Dios, va a ser mojado toda tu familia va a ser salpicada por su gracia. Porque Dios nos está mojando con milagros, con bendiciones, con ministerios y un montón de cosas, ¿sí? Pero como que tenemos encapsulada el agua de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos salpicar por Dios. Dejarnos salpicar por Dios para que para que nuestra familia sea mojada por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso tenemos que alcanzar nosotros. Yo he visto familias completas que llegó una persona a la iglesia y a tiempito ya tenían a todos. A tiempito tenían a toda la familia congregándose y la mayoría sirviendo. Conozco familias que llegaron así, que llegó uno solo, que llegó porque era alcohólico y no quería más, o porque era drogadicto, o qué sé yo, llegó por cualquier cosa. Pero al final Dios terminó usando a toda su familia, porque esa persona fue alcanzada por Dios, se dejó mojar, metafóricamente se dejó mojar por Dios y terminó siendo salpicada toda la familia. ¿Sí? Entonces tenemos que dejarnos salpicar por Dios para que nuestra familia también reciba de la gracia, para que también pueda palpar esa agua que tanto nosotros anhelamos tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan capítulo 4, verso 47 en adelante. Acá nos habla un poco de ser salpicado por el agua de Dios. Juan capítulo 4, verso 47 en adelante. Dice: cuando vio a Jesús, había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Lo voy a dejar ahí porque voy a hacer un pequeño paréntesis. El funcionario, ¿qué es lo que quería hacer? Que Jesús fuera hasta la casa de él, ¿sí? Para que él lo sanase, para que él lo sanara. Pero Jesús le dice que si no ves, no crees. Entonces yo pensaba la astucia, la estrategia que tiene el Señor con nosotros, porque le dijo: bueno, ¿querés un milagro? Créelo. Porque no fue el Señor. Le dijo: bueno, listo, cree, si no ves, no crees. Bueno, entonces ahora te toca creer para que veas el milagro. Ese es el pequeño paréntesis que quería hacer, porque eso me volvió loco y decía, pero el funcionario le pedía que por favor fuese a su casa. Y Jesús le dijo: no hace falta que yo vaya hasta tu casa,
físicamente para que tu hijo sea sanado. O sea, que si vos no lo ves, ¿no lo vas a creer? Dice que nosotros el cristiano vive de fe, o sea, vivimos por la fe. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Sí? Si nosotros vivimos esperando, ejemplo, vivimos esperando que vengan a orar a nuestras casas para que nuestros hijos se conviertan, estamos equivocados. ¿Sí? O sea, que si nosotros queremos que el ministro, en este caso es Jesús, que es la máxima autoridad, pero en este caso, o sea, lo trasladamos al día de que esperamos que el ministro venga a nuestra casa para que nuestros hijos sean salvados de las drogas, para que nos renueve matrimonio, que esto y lo otro, estamos equivocados. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿querés el milagro? ¿Cree? Listo, decí que ya está hecho. Así es como funciona. Yo decía, wow, porque el hombre le pedía, el funcionario del rey le pedía que a toda costa fuera, bueno, pero anda, y Jesús le habla mal, o sea, no le habla de buena forma, le habla mal, y le dice, ¿qué? Si no crees, no, o sea, si no ves, ¿no vas a creer? Y le dice, pero señor, anda a mi casa, que no, listo, ya está, si crees, anda. Entonces, de esa manera funciona Dios, creyendo, sabiendo que Dios lo va a hacer. No estoy diciendo que no es necesario que vayan a orar ni nada de eso, sino que la convicción empieza por uno mismo. Es bueno, muy bueno. Yo creo que es de mucha bendición que un ministro de Dios vaya a tu casa, pero no sirve nada. Yo he visto, porque lo he visto, que le han ido a orar a una familia toda la semana, 2 o 3 veces por semana, toda la semana, y siempre lo mismo, y que veían esto, que veían que se le movían la cama, que le movían esto, que soñaban esto y lo otro. Y iba, quizás el hombre o la mujer era terrible siervo de Dios, pero ellos seguían viendo lo mismo, porque no creían, porque ellos querían que Jesús fuera caminando hasta su casa para ver el milagro con sus ojos naturales. ¿Sí? Entonces, ese es el pequeño paréntesis que quería hacer, porque a mí me volvió loco cuando decía, pero Señor, decirle hasta mi casa, no, cree, y a veces uno lo ve tan simple, pero es así. Si yo no lo creo, Dios no lo va a hacer. ¿Sí? O sea, Dios va a venir, el Señor va a venir cuando nosotros le creamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Continuamos. Entonces Jesús dijo, si no viereis las señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Como que todo va con todo, porque para que el hijo fuese sanado, para ver el milagro, primero tuvo que creer sin ver. ¿Sí? Cuando llegó ya estaba, o sea, creyó, llegó a su casa y el milagro fue hecho. Pero yo siempre digo entendí que Dios no quiere hacer solamente un milagro en tu vida, como por ejemplo sacarte de los vicios, devolverte a tu familia, restaurar tus hijos. Son milagros que Dios usa para llamar tu atención. Pero yo siempre creo y entiendo que Dios no solamente quiere hacer un milagro en tu vida, sino quiere que viva de milagro en milagro. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice de la siguiente forma, tu hijo vive, él creyó con toda su casa. Aleluya. Amén. Y ninguno de ellos vio físicamente cuando Jesús lo sanó. ¿Qué tuvieron que hacer? Creer para ver, y ahí toda su casa fue convertida porque ellos empezaron a creer, ellos empezaron a vivir a Jesús, pero tuvieron que pasar un montón de situaciones que quizás todos las estemos pasando. Amén. ¿Sí? Todas las estemos pasando, pero ahí este es uno de los ejemplos de cómo la gracia de Dios salpicó a toda la familia, cómo Dios mojó a toda la familia, porque está bien, sí nos llama a ser ministros competentes, nos llama a ser obispados, nos llama, sí, pero no tan solo nosotros mismos. Es como decía hace rato, quizás empiece la obra en nosotros y termine en nuestros hijos, o continúe en nuestros hijos. Hechos capítulo 11, verso 11.
Hechos 11:11. Dice de la siguiente forma: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hay algo muy fuerte que dice, hay algo que nos, entiendo yo, que nos remarca, que dice: Él te hablará la palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. O sea que Pedro fue mandado a predicar la palabra a esa casa. ¿Para qué? Para que sean salvos, ¿sí? Pero no quedó ahí nomás la historia. No queda ahí nomás la historia. Entonces viene a la memoria de Pedro que lo que el Señor le dijo, o sea, Juan bautiza en agua, pero ustedes bautizan en Espíritu Santo. Y hay algo más que dice: y los dones que nosotros recibimos se los impartiremos a ellos. Ahí dice: los dones que nosotros recibimos, toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Señor derramó de su gracia, del don de Dios. O sea, que ellos también fueron alcanzados con un don. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, que no es simplemente que sean salvos, listos, son más buenos, listos, se salieron, ya se congregan. No, hay algo más que nos está diciendo. Fueron derramados con el don de Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál fue el don de Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba predicando en una casa. O sea, de cierta forma, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? La visión, el propósito que yo derramé en tu vida, también la estoy derramando ahora sobre ellos. Por eso nosotros tenemos que alcanzar la bendición. O sea, cuando Dios te habla, dice tú y toda tu casa. Yo siempre pienso y creo que no se tiene que perder nadie. No se tiene que perder nadie. Puede haber un mal trabajo de consolidación, puede haber rebeldía, puede haber un montón de cosas. Pero yo creo que hasta el más ateo y más incircunciso, Dios lo va a tocar. Pero primero tiene que haber uno. Primero tiene que uno llenarse de Dios. Primero tiene que uno entrar al arca. Tiene que haber uno que diga: Señor, yo presto mi casa para que vos entres. Tiene que haber uno que entre. Yo pienso que no hay nadie. Yo he visto ateos transformarse al Señor, yo he visto brujas, satanistas, lo que sea. Los he visto, porque los he visto. He visto cómo hoy le sirven al Señor. He visto cómo Dios los toca. Y como decía al principio, he visto familias que entró uno por tal situación y al tiempito toda la familia completa se estaba congregando y sirviendo a Dios. Yo creo que ese es el propósito principal de Dios. Sí tenemos que salir a predicar la palabra, sí tenemos que salir a ganar, pero primero la primera iglesia es nuestra casa. Es nuestra casa, la primera iglesia. Lo que Dios está más hoy interesado en hacer es que nuestra casa sea alcanzada por Dios. Que nuestra casa sea alcanzada, que nuestros hijos sean alcanzados, que hasta nuestra economía, nuestra forma de vivir,
todo sea alcanzado, que toda nuestra casa sea salpicada por la gracia de Dios. Yo creo que ese es el propósito de Dios. Dios dice, tú y toda tu casa. Lo que estaba diciendo recién. Tú y toda tu casa. No tú y algunos. No tú y los que quieran. No, tú y toda tu casa. Toda tu casa. No es necesario. Yo he visto muchas personas que le quieren obligar a venir a la iglesia, pero no es necesario. Como decía a la mitad del mensaje, con nuestros hechos, predicarle, dice la palabra, predícale a Jesucristo y después si puedes hablar. ¿Sí? O sea, tenemos que predicarle con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hacer. No es que solamente sea una costumbre más ir a la iglesia, no. Yo soy consciente de que a muchos les caigo pesado. Mi manera de ser, yo soy consciente de que a muchos les cae pesado. Y soy consciente porque sé cómo soy. Pero yo soy así como soy acá, soy en mi casa. O sea, imagínense que acá soy pesado, imagínense en mi casa cómo soy. O sea, porque yo soy así. Pero yo he visto personas que vienen a la iglesia y son el Papa es un poroto al lado de estas personas. ¿Sí? Entonces, no digo que yo sea el mejor cristiano ni nada de eso, porque no lo soy, me falta mucho todavía. Pero yo así como soy acá, soy en mi casa. Y yo sé que a veces no me dan ganas de mirar a nadie, o a veces no saludo a nadie, o a veces sí, pero así son. Sé que Dios tiene que tratar con mi carácter, con mi vida y todo lo demás. Pero no me nace, no me sale venir a la iglesia y decir, ay, soy gloria a Dios, y empezar a los gritos y a los saltos, y después cuando estoy en mi casa estoy con la cara hasta por el piso, gritando a mis hijos, maltratando a mi mujer y cosas así. No me sale ese doble ánimo. Por eso soy como soy. Porque, y aparte yo lo entendía, al principio me pasaba, yo venía acá a la iglesia, terrible ministro, yo veía cómo Dios me usaba, las personas caían, Dios me revelaba cosas. Y cuando llegaba a mi casa, empezaban los gritos, empezaban los insultos, empezaba el maltrato. Y decía, ¿pero qué? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Entonces yo dije, no, tiene mi carácter o sea, lo ideal sería, como soy en la iglesia, sería en la casa. Sería lo ideal, porque ahí sería la transformación verdadera, la conversión verdadera. Pero mientras tanto somos como somos, porque no podemos ser en la iglesia el superministro y cuando llegamos a la casa no llegamos ni a medio cristiano. Por eso es que muchas veces nuestra familia no llega a los pies del Señor, no llega a convertirse, porque cuando estamos en la iglesia, o sea, como decía hace rato, ellos ven la hipocresía en nuestras vidas. Ellos ven la hipocresía en nuestras vidas, pero ellos más que conviven con nosotros. Nosotros los de la iglesia, o sea, de la congregación, nos podemos mentir entre nosotros. Muchos pueden decir, oye, mirá el angelito que es calladito, no dice nada, pero cuando estoy en mi casa capaz me la paso gritando todo el día. No digo que sea así, pero puede ser. Pero nuestros hijos, nuestra familia lo ve. Ellos ven, en algún momento han tocado, han pisado la iglesia y han dicho, pero mi papá y mi mamá cuando están en la casa no son así. ¿Por qué? ¿Por qué están actuando de esa forma si cuando llegan allá se transforman? Entonces, ese es uno de los motivos por cual nuestra familia no ha sido alcanzada por el Señor. Vamos con el último verso, que este es el más conocido y con este cerramos. Josué 24:15. Josué capítulo 24, verso 15. Dice, y si mal os parece, habla Josué, y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo Josué? Supongamos que estaba en una reunión con sus amigos. ¿Sí? Estaba en la esquina con unos amigos y le dice, le dicen a los amigos, pero vos a la iglesia, vos te congregás, sí, yo me congrego.
no, pero esos son locos, y viste que en la mitad de la reunión empiezan a convulsionar y caen al piso, se vuelven locos, empiezan a dar vueltas, saltan, gritan, están todos. Y entonces le dice, ¿vos qué sos? No, yo soy católico apostólico romano. ¿Y vos? No, yo creo a Dios a mi manera. Entonces, ¿qué es lo que le dice Josué? Vos si querés ser católico no sé cuánto, cero. Vos si querés vos querés creer en Dios a tu manera, creo. Pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que quiso decir Josué? Mi familia y yo vamos a ser bendecidos por Jehová. Mi familia y yo vamos a servir al Dios vivo. No vamos a vivir de ilusiones. No vamos a vivir de mentiras. Eso es lo que le estaba diciendo Josué, ¿sí? Cuando estaba transmitiendo ese mensaje. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa, dice, si no me equivoco. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué dijo yo y mi casa? Si primero pudo haber dicho mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque primeramente tengo que servir yo para que después sirva a mi casa. ¿Sí? Entiendo que esto es una reunión que se dedica más a la oración, pastor, ¿cierto? Yo los invito a que oremos un rato, que nos pongamos de pie y declaremos esta palabra. Yo sé que lo hemos hecho antes y lo hemos hecho muchas veces. Pero si queremos que nuestra familia sea alcanzada, primero tengo que servir yo para que después mi casa sirva a Jehová. Los invito a que con su propia palabra, no esperen que yo lo diga o hacer palabras repetidas, porque a Dios no le gustan las palabras repetidas, le gusta que salgan las palabras de nuestro corazón, que sean puras, sinceras, ¿sí? Los invito a que ustedes hagan su propia oración, que digan el nombre literal de su hijo, de su hija, de su marido, de su mujer, de las personas que ustedes realmente quieren que sean alcanzadas. Obviamente que primero le pedimos al Señor que yo sea alcanzado, que yo sea primeramente salpicado por su gracia. Los invito, mientras escuchamos una oración, cerramos nuestros ojos y empezamos a orar. Hacemos un acto profético. Decimos, yo y mi casa servimos a Jehová. Los invito, vamos, con su nombre, con sus palabras. Dígale, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora pido que escuches estas palabras, Dios. Porque entiendo, Señor, que toda mi familia tiene que ser alcanzada por Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Dios. Llena de tu presencia, Señor, mi vida, Padre, primeramente, Dios. Porque yo y mi casa serviremos a ti, Dios. Yo y mi casa serviremos a ti, Jehová. Señor, quiero que mis hijos sean alcanzados, Señor.